Muy buenos días. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a este lugar, a esta casa tuya, Señor. Bienvenido seas, Dios Todopoderoso, porque tú te has manifestado delante de nosotros de una manera extraordinaria, Señor. Hemos podido gozarnos en tu alabanza, hemos podido caer rendidos a tus pies, alabándote, declarando que solamente tú eres Dios, Señor, que tú tienes todo el poder, toda la autoridad y que tú gobiernas sobre todo el universo. Te damos gracias, Padre, por este día y te doy gracias también porque sabemos que el día de hoy tú te vas a derramar en la palabra que nos has dado para compartir, Señor. Yo te bendigo tu nombre, entrego este servicio en tus manos, Señor, y te pido que seas tú hablando por mi boca, Señor. Que los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo por las redes, Señor, puedan recibir esa palabra tuya, esa palabra de bendición, esa palabra de ánimo, esa palabra que nos da seguridad, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy estamos reunidos y para nosotros es un gozo estar aquí, porque sabemos que aunque quizás muchos de nosotros solamente nos vemos cada semana, cuando estamos esperando con ansia, con hambre verdadera este día para escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de ponernos unánimes, de hacernos uno solo en Cristo para que podamos nosotros recibir esa palabra que nos alimenta, que nos llena, que nos confronta muchas veces con la verdad, pero que también nos da la esperanza en el amor de Jesucristo para con nosotros. Amén. Muy bien. Antes de comenzar con el tema de hoy, les quiero dar unos breves anuncios. El próximo domingo, 1 de octubre, estaremos celebrando un año de haber iniciado los servicios en este lugar. Son 52 semanas ininterrumpidas en que hemos estado llevando la palabra de Dios y en que hemos estado recibiendo a las personas que vienen buscando de todo corazón al Señor. Sabemos que es muy poco el camino que hemos recorrido, que hay mucho más por recorrer, pero también sabemos que así como el Señor nos trajo a este lugar, Él nos va a guiar, nos va a dirigir para que podamos seguir adelante, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, no porque seamos los mejores, sino porque a Él le ha placido que nosotros le sirvamos, le honremos y demos a conocer su palabra y su voluntad. Te quiero invitar la próxima semana, si deseas acompañarnos, pues te esperamos aquí a las 11 de la mañana. Y si nos vas a acompañar desde tu casa, también te recuerdo que es el primer domingo del mes y algo que hemos venido haciendo todo este año es cada primer domingo del mes celebrar la Santa Cena del Señor. De manera que también prepárate con tus elementos para que nos puedas acompañar en esta celebración, porque es bueno gozarse en el Señor y es bueno celebrar cada triunfo que Él nos permite dar, y cada paso que Él nos permite dar de su mano. Te esperamos el próximo domingo y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, muchas veces, y yo estoy seguro que lo has leído muchas veces en la Escritura, que lo has escuchado muchas veces de boca de otros predicadores, y también seguramente lo has leído. Vamos a basar la prédica de hoy sobre el primer libro de Samuel. Y es interesante porque en el primer libro de Samuel se compaginan dos historias de dos reyes, que estamos hablando de Saúl y David. Ambos escogidos y ungidos por el mismo profeta, por Samuel. Ambos escogidos por Dios para gobernar, pero
En esta historia podemos darnos cuenta de muchas cosas. Hay, en lo personal, me gusta mucho a mí este libro, y te quiero decir que yo encuentro en él tres situaciones que a ti y a mí como hombres nos pasan y que vivimos todos los días, y nos habla acerca de la desobediencia, acerca de los celos y acerca del aprender a depender de Dios. El Señor, como a Saúl y a David, a todos y cada uno de nosotros nos da esas oportunidades de encontrarlo, de recibir de Él bendiciones, y nos permite o nos quiere enseñar a depender de Él. Pero nosotros, al igual que los personajes que vamos a ver el día de hoy, también tenemos muchísimos errores. Nos habla en el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 13, acerca de la historia de Saúl. Saúl sabemos que fue el primer rey de Israel, y sabemos también que Dios lo dio por rey porque el pueblo quería tener un rey. El pueblo anteriormente de Israel era gobernado por jueces, porque así lo estableció el Señor. Pero el pueblo quería ser como todos los demás pueblos. Como todos tenían un rey, ellos pidieron un rey. Samuel habla con ellos y les dice, y aún el Señor le dice a Samuel, diles que no les conviene tener un rey. Un rey les va a pedir tributo, un rey se va a hacer dueño de sus cosas, un rey va a estar sobre de ellos. Pero ellos dijeron, no, queremos rey. Esto nos habla de la necedad de que somos sujetos muchas veces nosotros, de que muchas veces el Señor nos está diciendo cómo te convienen que sean las cosas, pero tú y yo decimos, no, yo las quiero de esta manera. Bueno, pues el Señor les concede el rey. Y ese rey, el primer rey de Israel, es Saúl. Saúl es ungido como rey y comienza a gobernar como corresponde. Y el Señor lo respalda porque ciertamente Dios respalda el trabajo de sus hijos. Y entonces Saúl empieza a ser un rey con muchas victorias, empieza a conquistar territorios, pero empieza en él a surgir el ego, a sentirse de una manera que es suficiente. Y de tal manera hace esto que comienza en muchas ocasiones a desobedecer las instrucciones que el Señor le da. Y debido a esta desobediencia frecuente en Saúl, Dios habla con Samuel y le dice, habla con él y dile que ya he escogido otro varón que lo va a suceder. Y Samuel se lo hace saber a Saúl, le dice que en 1 Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto obviamente no le agrada a Saúl. ¿A quién le va a agradar si tú estás como principal en cualquier área de la vida, en un negocio, en una empresa, en la escuela, en tu casa, en la congregación? Si tú has sido puesto como principal, pues obviamente no te va a agradar que venga alguien y te diga, pues Dios ha puesto a otro en tu lugar porque tú eres muy desobediente. Y esto mueve los celos y mueve el ego de Saúl de una manera en que empieza él a estar inquieto en todo. Y lejos de empezar a obedecer, comienza a equivocarse cada vez más y más y más. Al punto de que un día Dios le da instrucciones acerca de cómo va
a derrotar a los amalecitas, y lo que debe hacer, y Saúl hace todo lo contrario. Este es el punto donde Dios habla con Samuel y le dice, dile que ya, o sea, hasta aquí. No va a morir, pero de su casa nadie le va a suceder. Cuando todo esto pasa, entra en escena, digamos, David. David como un jovencito, un niño. El Señor manda a Samuel a buscar a la casa de Isaí quién será el próximo rey. Va Samuel, llega con Isaí, le pide que junte a todos sus hijos y los va viendo uno por uno, y el Señor le dice, este no es, este no es, este no es. Y algo importante le hace ver el Señor, le dice, no te guíes por su apariencia, porque yo no miro su estatura, yo miro su corazón. Cuando ve que ninguno de los hijos presentados por Isaí es el escogido de Dios, le pregunta si tiene otro hijo, y todos sabemos la historia. Él se acuerda, Isaí se acuerda que David está apacentando ovejas. Mandan por él y ese es el que va a ser escogido rey de Israel. Samuel lo unge, Samuel le dice que él va a ser el siguiente rey, y aparentemente allí queda todo. Sin embargo, esto comienza a generar una serie de conflictos que todos conocemos. Saúl se entera, Saúl, después de un tiempo, cuando se da cuenta de que David es el que lo va a suceder, se enoja mucho. Se enoja muchísimo, y entonces podemos leer en el primer libro de Samuel que Saúl intenta muchas veces matar a David. De hecho, hay una ocasión donde dice que está en su palacio David, porque David era además músico de Saúl. David vivía en el palacio con Saúl, porque cuando David tocaba el arpa, todos los problemas mentales y todos los demonios de Saúl se apaciguaban, salían, y entonces él podía estar en paz. Y David era su músico, podemos decir, de cabecera. Cuando Saúl se entera que David es quien lo va a suceder, dice la escritura que un día David está tocando y Saúl, en su coraje, toma una lanza y se la deja ir. Yo me pongo a pensar, si Saúl era un guerrero experimentado, estaba entrenado para la guerra, la distancia a la que se encontraba David, no pienso que hubiera sido muy retirado. Dice la escritura que David se movió y esquivó la lanza. Pero dice que David estaba tocando, o sea, David estaba distraído. De tal manera que lo que a mí me viene a la mente es que Saúl pensaba matarle, pero Dios no permitió que Saúl matara a David, porque Dios tenía planes para con David. Dios ya había decidido que él sería el próximo rey de Israel. Cuando esto pasa, dice también que David se levanta y, lejos de repeler la agresión, dice que David sale corriendo del lugar y huye. Te estoy platicando esto para meterte en contexto con la historia. Después de esto, Saúl tiene un enfrentamiento también con su propio hijo, con Jonatán, porque Saúl le reclama a Jonatán cómo es posible que él hubiera hecho una amistad tan fuerte con David, sabiendo que él sería quien lo sucedería, cuando por ley le debería tocar la sucesión a Jonatán. Entonces, le regaña, le reprende, lo humilla, pero no solamente eso, hace lo mismo que hizo con David, le suelta una lanza y tampoco lo mata.
Esto le permite a Jonatán avisarle a David, ahora sí que se cuide, porque lo van a perseguir hasta encontrarlo y darle muerte. Cuando tú escuchas esta historia, te puedes poner a pensar, ¿cómo es posible que alguien que fue elegido por Dios, designado por Dios, puesto en una situación de eminencia por Dios, escogido para ser el siguiente rey de Israel, que sería un rey grandísimo, un rey poderoso, ¿cómo es posible que Dios permitiera que le sucedieran tantas cosas a David? En un principio te dije que en el capítulo 13, versículo 14, habla de que Samuel le dice a Saúl que Dios ya tiene un hombre con un corazón conforme al suyo. ¿Qué significa un corazón conforme al de Dios? No significa que sea un corazón igual, porque un corazón igual al de Dios, pues para nosotros es algo inalcanzable. Pero conforme al corazón de Dios, cuando habla de la palabra conforme, significa que puede ser transformado para parecerse a, o para ser imagen de. O sea, es conformado, es moldeado, es como si hiciéramos un molde y en él vaciáramos, y la figura que sale ahí es reflejo o es imagen de una figura original. A eso se refiere cuando habla del conforme al corazón de Dios. Un corazón que puede ser moldeado, que puede ser trabajado, que puede ser deshecho y hecho cuantas veces Dios lo quiera. ¿Hasta qué? Hasta que sea parecido al corazón de Dios. Cuando David está en esta situación, él tiene que huir y esconderse. Pero hay algo muy importante aquí. En ese momento podemos decir que había dos reyes, porque los dos habían sido ungidos, uno en ejercicio y otro que sería el futuro. ¿Cuál fue el problema aquí? Que los celos del primero querían estorbar el plan de Dios para que se cumpliese lo que estaba escrito para el segundo. Y estos celos fueron provocados porque, así como nosotros muchas veces sentimos celos de las personas que están junto a nosotros, porque uno de los detonantes de todo esto fue que cuando fueron a la guerra y regresaron con victorias, la gente cantaba en las calles: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Es decir, el pueblo estaba viendo en David un guerrero, un futuro rey, una persona que iba a ser importante. Lo que Saúl no soportó fue que lo compararan como si fuese 10 veces mejor que él. Y eso movió sus celos. Y los celos son un sentimiento negativo, destructivo. Es un sentimiento que no puede traer nada absolutamente bueno. Saúl no aceptó que en ese momento hubiera dos personas ungidas como rey. Dos personas que Dios iba a usar para un propósito similar, que no el mismo, porque cada uno tenemos un propósito diferente, pero todos en el propósito general de Dios, en la voluntad completa de Dios, nos corresponde una parte que cumplir en ese propósito. Y cuando tus celos te mueven para impedir que se cumpla o pretender impedir que se cumpla el plan de Dios, cuidado, porque contra Dios nadie puede. Bueno, cuando David huye, esto lo podemos leer en el capítulo 22, dice que primero se encontró con Aquis, el rey de Gad, pero cuando ellos lo vieron, le dijeron: pues ¿qué no era este el que decían que mataba a los 10,000?
O sea, ¿cómo viene huyendo de la presencia de Saúl? ¿De qué se trata? Entonces, David fue inteligente y dijo, no, voy a fingir demencia para que no me toque, no me haga nada. Y así lo hizo, de tal manera que la libró, dice. Y se fue David a la cueva de Adulam. Allí se fue a esconder, a la cueva de Adulam. ¿Qué tiene de importante la cueva de Adulam? Bueno, Adulam en el hebreo significa yo adoro. Es decir, David fue a meterse a una cueva donde iba a tener él la oportunidad de estar a solas con Dios, de adorarle, de postrarse delante de él y de poder entender y escuchar su voluntad. ¿Recuerdan la semana pasada que dijimos que la adoración más grande que podemos dar a Dios es la obediencia? Bueno, pues Dios lo estaba metiendo a la cueva de Adulam para enseñarlo a obedecer, a ser paciente, a entender la voluntad de Dios, pero sobre todo a hacerla lejos de su voluntad. Porque si bien en Saúl se manifestó la impaciencia, la desobediencia, en una ocasión dice que Samuel salió y le dijo, espera 7 días, pero cuando Saúl vio que los filisteos lo estaban rodeando y sus soldados y su pueblo empezaban a irse, se desesperó y no esperó los 7 días. Y eso le causó una derrota tremenda. Y eso le causó que Dios dijera, no entiendes, no quieres obedecer. Cuando David salió huyendo, dice también que fue con el sacerdote Ahimelech y le pidió de comer. Él le dio de los 5 panes de la proposición, como todos sabemos, y David se fue de allí no solamente con la comida, sino con la espada de Goliat. Porque le dijo, salí a la carrera y no tuve tiempo de tomar mis armas. Le dijeron, pues está la espada de Goliat al que tú venciste. Pues dámela, nomás imagínate el tamaño de esa espada, ¿no? Y dijo, esa está perfecta, con esta. Cuando Saúl se enteró de esto, fue a buscar al sacerdote Ahimelech a reclamarle por qué le había ayudado. Y no solamente eso, sino que lo acusó de pedir a Dios por él. Y Ahimelech le contesta, pues ¿desde cuándo tengo yo que necesitar que venga David para pedir? O sea, eso no es. Pero Saúl no lo entendió y dice la palabra que él mató a 85 sacerdotes de Jehová por ese hecho de que le ayudaron a David. ¿Te das cuenta? O sea, un error tras otro y tras otro. Mientras tanto, David, escondido en la cueva de Adulam, dice que de allí salió a buscar al rey de Moab, a pedirle asilo. Fíjate bien, David, unas cosas cuando las hacía buscando a Dios le salían bien, pero cuando las hacía por su propia fuerza, no le salían bien. Se fue a buscar al rey de Moab para que le diera asilo. ¿Y qué hacemos tú y yo cuando estamos metidos en un problema? A los primeros que buscamos recurrir son a nuestros conocidos, a la familia, al que te puede ayudar, al que tiene un puesto en el gobierno, al que tiene influencias, al que te puede, según tú, ayudar. El rey de Moab le dio asilo, pero Dios no se queda nada más viendo las cosas. Le mandó decir a David, por medio de un profeta que se llamaba Gad, que saliera de ese lugar fuerte, que no tenía que estar resguardado allí. Fíjate bien, David estaba metido en una cueva, la cueva de Adulam. Si tiene nombre, si está en una ciudad, si está cerca de una, todo el mundo sabe dónde está. ¿Estás de acuerdo? Es un punto que todo el mundo sabe dónde está. ¿Por qué Saúl nunca fue a buscarlo en la cueva de Adulam? Porque en la cueva de Adulam, mientras estaba adorando a Dios, él estaba protegido por el Señor.
Cuando él sale de ahí a un lugar fuerte, entre comillas, porque él pensó que era una fortaleza donde podía estar resguardado, protegido por sus amigos, ahí estuvo tranquilo, pero el Señor le mandó decir, aquí no es donde tú debes estar. Yo no quiero que confíes en la fortaleza humana, no quiero que confíes en quién te está cuidando, no quiero que confíes en quién te respalda, quién es tu amigo. Lo que quiero es que confíes en mí, que aprendas a depender de mí, que tu corazón que está siendo moldeado se moldee a favor de mí. Dios quería enseñarle a David que mientras dependiera de él, nada le iba a suceder. Cuando David escuchó esto, dice la palabra que él salió de ese lugar y se fue a un bosque. Y el bosque también tiene un significado especial, porque no sé si tú alguna vez has estado metido en un bosque. Cuando tú estás metido en esa inmensidad de vegetación, ves todo lo que hay ahí, pero de alguna manera no puedes ver fuera del bosque. Es decir, los bosques normalmente están enclavados en un área muy delimitada y cuando tú entras ahí, todo lo que está alrededor ya no lo ves. Tú te metes a un bosque y ves árboles, árboles, árboles. Pero puede ser que 20 pasos o 100 metros adelante se terminen los árboles, pero eso tú no lo ves. Tú ves únicamente el bosque. Dios lo mete en el bosque porque quiere nuevamente tener intimidad con Él y que no se distraiga de lo que Dios tiene que decirle y de lo que Dios quiere que Él haga. David obedece y se va para allá. Perfecto. Todo va bien. Hasta allí todo va bien. ¿Cuál es el problema que podemos ver aquí? ¿O cuál es la situación que podemos ver aquí? Aquí podemos ver que mientras Saúl está movido por su ego, por sus celos, por su poder, porque él era el rey, él pensaba que con eso podía deshacerse fácilmente de David y nunca pudo hacerlo. Fue al contrario, porque cuando David estaba huyendo, cuando menos 2 veces tuvo oportunidad de haberle dado muerte a Saúl. En una ocasión se metió a su campamento, estuvo junto a su cama y le cortó un pedazo a la capa de Saúl para demostrarle que él había estado allí y que hubiera podido matarlo. Pero eran 2 maneras diferentes de pensar. Una, yo soy el rey, yo soy quien ordeno, yo hago lo que yo quiero y yo te voy a matar. Y el pensamiento de David era, líbrame, Señor, de levantar mi mano contra tu ungido. La misma situación, 2 maneras diferentes de pensar. Uno, no importándole que David también fuera ungido, porque Dios no unge a una sola persona, Dios unge a quien Él quiere ungir. Y el que 1 o 2 personas estén juntas o más y sean ungidas, no es para que estén viendo quién puede más o qué unción es la más grande, es para hacer las cosas juntos. Mientras Saúl pensaba así, David pensaba, yo no puedo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Sabía que él sería rey y sabía que si mataba a Saúl, en ese momento él sería entronizado como rey. Sin embargo, David supo esperar su tiempo. David supo aguardar a que Dios hiciera conforme a su plan, porque él sabía que podía confiar en un Dios que siempre cumple lo que promete. Y que si Él te ha dicho vas a hacer esto, lo vas a hacer. Aunque pase el tiempo, aunque tus ojos no vean resultados,
aunque tú no puedas ver cómo avanzan las cosas, en el plan de Dios todo va tomando su lugar. Nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A esperar. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, aprender a esperar. ¿Por qué te platico todo esto? Porque aquí, como en muchas congregaciones, llega gente muchas veces en situaciones desesperadas, con problemas grandes, con problemas graves, y vienen y te platican cómo la están pasando, y ciertamente la están pasando mal. O sea, no te puedo decir que la estén pasando bien, la pasan mal. Cuando tú hablas con ellos, cuando les das a conocer el plan del Señor, cuando les das palabra y cuando les muestras lo que Dios tiene para ellos, muchas veces se van tranquilos y comienzan a ver aquello que Dios les promete. Pero en la primera de cambios deciden seguir haciéndolo por su cuenta, porque sienten que ya comienzan a tener o ya tienen nuevamente el control de la situación. ¿Cuál es el problema? Que no saben esperar. Aprender a esperar no es fácil. No es fácil porque para poder esperar primero tienes que creer en quién hizo la promesa y saber que quien la hizo es fiel. Y saber que quien te hizo esa promesa la va a cumplir en su tiempo, no en el tuyo. Muchas veces nos hacemos como Saúl. Empezamos a ver que las cosas, en vez de mejorar, como que se van saliendo cada vez más de nuestro control, y ahora perdimos esto, ahora se fue fulano, ahora ya perenganito no me habla, sutanito ya no quiere verme, y me empiezo a sentir abandonado y me olvido que Dios me pidió paciencia para esperar el resultado que Él tenía o que Él tiene para esa situación. Y entonces empiezo a hacer lo que yo quiero hacer. A veces parece que las cosas me empiezan a salir bien, pero ¿sabes qué? Yo te puedo asegurar de que cada vez que tú haces eso, aunque momentáneamente parezca que las cosas mejoran, van a ir peor, van a ser peor, porque tú estás brincando una instrucción que dio el Señor. ¿Esto es exclusivo de Saúl y de David? No, esto nos pasa a nosotros. Todos los días tenemos situaciones así. ¿Cuántas veces te has sentido desesperado? Es más, en este año que nosotros tenemos con la congregación, muchas veces te puedo decir que hemos sentido como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Y pensamos nosotros en nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, nuestras propias ideas. Pero inmediatamente el Señor nos dice, tranquilo, la obra no es tuya, la obra es mía. Yo me hago cargo. No importa lo que tus ojos vean, yo estoy a cargo, yo estoy en control. Yo lo voy a hacer. Y no te queda más que doblar las manos, doblar las rodillas y decir, sí, Señor, como tú quieras. Porque entiendes que el único que puede hacer cualquier cosa es Él. Pero la reacción natural de nosotros como personas es pensar, ¿por qué me está pasando esto? Entonces Dios no me está escuchando. Por supuesto que Dios te está escuchando, por supuesto que Dios está atendiendo lo que tú le pides. El problema es que tú no estás atendiendo lo que Dios te dice. ¿Por qué? Porque sientes que todo se te viene encima y que entre toda la gente que existe en el mundo, a ti te suceden las peores cosas. Porque así nos sentimos. A mí me está pasando esto, nadie me entiende porque a mí se me está cayendo el mundo.
En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Ya? Yo no lo encuentro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Pedro sabía de esto? Por supuesto que sí. Todos conocemos la historia de Pedro también. Sabemos que muchas veces le dijo al Señor, no Señor, todos pueden abandonarte menos yo, porque yo sí te amo, Señor. Y en las primeras de cambio, lo negó. Ya conocemos la historia y conocemos lo que vino después. Por eso Pedro nos dice que no nos sintamos nosotros, no nos sintamos sorprendidos por las pruebas que nos vienen, como si algo extraño, algo extraordinario nos sucediera. Porque esto nos pasa a todos. A todos. No hay nada que te pase a ti que no le haya pasado a miles más o a millones y que no les vaya a volver a pasar a otros tantos millones. De manera que eso que tú piensas que nada más a ti te sucede, no es verdad. Le sucede a millones de personas. Lo que pasa es que como ahora te tocó a ti, pues ya siente uno que se le acaba el mundo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? La respuesta está aquí en la palabra. Dice que debo gozarme por esos padecimientos. Yo quiero preguntarte si es fácil gozarse cuando te está yendo muy mal, cuando tu matrimonio está a punto de perecer, cuando tu familia te ha dejado, cuando el negocio está tronado, cuando tu salud está deteriorada a más no poder. ¿Quién se goza en eso? Yo creo que como personas, decir que alguien se goza es así como decir, no, pues este cuate está loco, ¿verdad? Pero dice aquí que así debe ser. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué significa esto? Que en esa situación difícil donde yo estoy mal, donde me siento lo peor, donde siento que no hay salida, tengo que gozarme porque de allí me va a sacar el Señor. O sea, yo debo tener la seguridad de que de allí me va a sacar. Llámese depresión, llámese adicciones, llámese alcoholismo, llámese pornografía, llámese de lo que tú quieras. Cualquier situación que te esté agobiando, si tú sabes y entiendes quién es Dios, tú deberías estar esperando al momento en que Dios se va a manifestar y a glorificar en tu vida. Porque en ese momento vas a poder decir, este es el Dios que tengo. Este es el Dios en quien yo creo, el Todopoderoso y para el cual no existe ninguna situación imposible. Esos diagnósticos médicos que te han dicho, esta enfermedad nunca va a ceder, esta degeneración física jamás se va a corregir, este problema de nacimiento lo vas a padecer toda tu vida, pues eso pueden decir los médicos, pero falta lo que diga
mi Dios. Y si yo creo, porque lo creo, que como dice en Isaías 53, cuando Él fue a la cruz, Él cargó con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros pecados, con toda con todo lo malo que nosotros hicimos. Él cargó con eso. Y dice además que por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo lo creo. De tal manera que no importa cuál sea la situación o la enfermedad, yo sé que Dios me va a sacar de esa situación. ¿Cuándo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no voy a morir en ese intento. Porque no depende de mí. Depende del que sí puede hacerlo todo. Amén. Amén. Y dice además que cuando estamos en esta situación, como también decía el salmista, todos se burlan de mí, todos preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Cuando tú estás así y tú estás diciendo, no, yo confío en que Dios me va a sacar de aquí, la gente te ve cada vez peor y dice, pues ¿dónde está tu Dios? Y sacan la trilladísima y falsísima frase de, ayúdate, que yo te ayudaré. Así dice Dios. Hermano, así no dice Dios. Tú puedes leer la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis y nunca vas a encontrar esa frase. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, Señor. Dios dice, confía en mí. Echa sobre mí tus cargas y yo haré. Eso es lo que sí dice. Pero cuando la gente te ve en esa situación, se burla de ti. Y dice aquí que por ellos es blasfemado, pero por nosotros es glorificado el nombre de Dios. Porque ellos podrán decir lo que sea. Ellos podrán creer lo que ellos quieran. Es más, bueno, en estos días hemos visto aquí, o hemos sido testigos de unas fiestas que tienen varios días, donde la gente va por la calle cargando una imagen y arreglan las calles y las decoran y truenan cohetes. Y yo pregunto, ¿eso en qué ha cambiado tu vida? ¿En qué ha mejorado tu vida con eso? ¿Tú crees que eso realmente es buscar a Dios? Cuando pasa la imagen y ya todo se acabó, se terminó. Todo fue efímero. No existe un solo cambio en tu vida. Uno solo no lo hay. Pero la gente prefiere hacer eso para que no se burlen de ellos. Porque cuando tú crees en el Dios verdadero y te mantienes en esa posición, la gente se va a burlar de ti. Ellos van a blasfemar, pero tú y yo vamos a glorificar el nombre de Dios. Cuando tú puedes analizar todo esto que yo te estoy diciendo en tu propia vida, no sé por qué situación estés pasando en este momento, no sé qué esté sucediendo en tu vida, no sé cuál sea el problema que tengas grave hoy en tu vida, pero lo que sí sé es que si tú confías en Dios y sabes esperar en Él, Dios va a arreglar ese problema. Y necesitas tú saber que es Él quien lo va a arreglar, nadie más. Ningún intermediario, ningún intercesor. Porque ciertamente, así como David fue ungido junto, o no junto, sino en el mismo tiempo, en la misma época de Saúl, Dios unge a muchas personas para desarrollar muchos ministerios. Pero ¿sabes qué? Cuando una persona es ungida por Dios, no significa que tiene el poder para hacer las cosas. Significa que Dios lo usa para hacer y ejercer su voluntad. ¿Quieres ser ungido por el Señor? ¿Te gustaría ser ungido por Él? La unción significa el poder de Dios sobre ti.
Pero el poder de Dios sobre ti significa que cuando tú estás ungido, todo lo que tú haces está gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Ya no eres tú, ya no decides tú, ya no tomas las decisiones tú. Haces lo que Dios te dice que hagas. Haces únicamente lo que Dios te pide que tú hagas. De tal manera que cuando tú haces esto, vas a obtener siempre el mejor resultado posible, no importa la situación. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo de lo que sí estoy seguro, de que aunque hemos pasado por situaciones muy difíciles, hemos pasado por situaciones que parecían insorteables, hemos vivido cosas que nunca imaginamos vivir, no importa la gravedad de lo que esté sucediendo, no se puede comparar con la gloria que está por venir. Porque si aquello te parece tan insoportable o tan infranqueable, cuando lo veas resuelto, te vas a dar cuenta que la gloria de Dios es infinitamente mayor a cualquiera de tus problemas. Y dice también que la creación, es decir, todo el universo, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación completa arde en anhelo por ver cómo tú y yo nos manifestamos gloriosamente en Cristo Jesús. ¿Lo podrá ver la creación? La creación lo anhela, Dios lo anhela. Lo único que necesitas tú es decir sí. Ofrecer tu corazón para ser moldeado por Dios. Pedirle al Señor que tu corazón sea conforme al suyo y hacer a un lado todas las cosas que has venido haciendo hasta el día de hoy para permitir que sea Dios quien obre en tu vida y quien diga a partir de este momento qué, cómo y cuándo se deben hacer las cosas. Dejar de decidir y escoger tú por lo que más te gusta o más te conviene y dejar que Dios tome esas decisiones para que tu vida sea bendecida de manera extraordinaria y la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en la mía todos los días de nuestras vidas. Amén y amén.